¿Has escuchado el término autista no verbal? ¿O autista preverbal? ¿O autista no hablante? El correcto sería autista no hablante, pero el hecho de que no hable no significa que no sea pensante. Y para hablar más sobre el tema, invité a una psicopedagoga que también es contadora y con máster en trastornos del neurodesarrollo, que realiza acompañamientos psicopedagógicos a personas de todas las edades en temas de educación, desde primaria hasta educación superior y en el ámbito laboral. Su orientación vocacional es inserción en inclusión laboral, principalmente con autistas y otras neurodivergencias. Ama ayudar y aprender a educar. Hablemos de autistas no hablantes con Valeria Godoy, mejor conocida como Selenita. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Abriendo Camino con la mamá de Majo. El día de hoy estoy muy emocionada, me acompaña una de las personas que más admiro de la última ponencia que hubo en el primer Congreso Hispanoamericano Autista. Para mí es un honor recibir aquí a Valeria Godoy, mejor conocida como Selenita. Bienvenida, Selenita. Gracias. Gracias a ti, ahora sí que te ha tocado recorrer un poquito más México. Sí. Selenita nos acompaña desde Chile. Así es. Así que, bueno, para las personas que no conocen a Selenita, me encantaría que nos pudieras compartir quién es Selenita Godoy. Bueno, soy psicopedagoga. Ajá. Gracias a eso nació mi interés por conocer más acerca del autismo. Sí. Y también gracias a eso fue que descubrí que soy autista. Uh-huh. Soy autista de diagnóstico tardío, me diagnosticaron a los 32 años y ahí empezó mi camino por buscar más información al respecto. Y terminé con una comunidad de adultos autistas increíble. Uh-huh. Y terminamos también con el congreso hace un par de semanas atrás, que fue maravilloso. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. La verdad es que se vivieron muchísimas emociones en este congreso. Sí. Ahora sí que fue una comunidad hermosa, tal cual como lo mencionas, una comunidad, la verdad, muy empática, donde aprendí por lo menos yo muchísimo. Y la verdad es que esta ponencia que diste me tocó mucho a mí en lo personal, porque como muchos ya saben, bueno, Majo, mi hija, es autista y es no hablante. Y hablaste justo de personas no hablantes, de autistas no hablantes. Y bueno, esta es la importancia de conocer este tema, porque muchas personas podrían escuchar este término de autistas de nivel de apoyo número 3, que por lo general no son hablantes. Y muchas veces, de alguna manera, no son, más bien no muchas, sino la mayoría de las veces no son tomados en cuenta. Pero bueno, empecemos de ahí o partamos de donde. ¿Por qué se dice que los autistas tienen dificultad para comunicarse? En nuestro caso tenemos problemas con el tema de la comunicación. Uh-huh. En todo el nivel, en todo el espectro del autismo. Uh-huh. Pueden haber tendencias hacia no manejar la comunicación social, las sutilezas que hay en la comunidad para poder hablar. Yeah. Por ejemplo, ser muy directos, hablar sin rodeos. A veces se pensaba que las personas autistas no entienden el sarcasmo, y en realidad como autistas sí podemos llegar a entenderlo, y a veces a utilizarlo mucho. Entonces están esos por un lado. Uh-huh. Y por otro lado también se asocia mucho el autismo con personas que no hablan, uh-huh, a los que se les llamaba antiguamente no verbales. Justo. Ahora ya sabemos que se les trata de no hablantes. Uh-huh. Precisamente esta parte, y corrígeme si en algo no estoy diciendo de manera correcta, pero esta parte de el hecho de que no sean hablantes o no verbales, que les llaman, no significa que no sean pensantes. Exacto. Y es por eso que se hace el tema de que no es que no sean verbales, no son hablantes porque no utilizan ahora sí que el habla. Exacto. Estuve presente en una reunión virtual que se realizó
en una asociación precisamente de autistas no hablantes, Ujú. que ellos hablaron de mínimamente hablantes. Ok. Y eso me llamó mucho la atención. Este grupo de habla inglesa, eran de Estados Unidos, de Inglaterra y otros países de habla inglesa, Ujú. explicaban, por ejemplo, que algunas veces pueden hablar, pueden expresarse verbalmente. El tema es que les duele, les afecta mucho o les quita demasiada energía. Por eso prefieren no hacerlo o lo hacen muy puntual. Algo que se pensaba antes que era como un mutismo selectivo, como que uno elige cuando no quiere hablar. En realidad va más allá de eso. Puede ser un tema tanto sensorial como un tema ya del sistema nervioso. Y en el caso de estos autistas con los que estuve presente, Ujú. ellos precisamente explicaban que mientras no tenían herramientas de comunicación, vale decir, tableros de letras, una tablet, un iPad, un cuaderno incluso en el que pudieran escribir, nadie sabía que ellos tenían pensamientos y que muchos de esos pensamientos además son súper complejos. Claro. Entre los que entrevistaron habían emprendedores, había una chica que junto a su familia crearon una organización precisamente para ayudar a otros autistas mínimamente hablantes para que puedan tener ellos su forma de comunicación, puedan elegirla y utilizarla en el medio donde se desenvuelven. Entonces eso me llamó enormemente la atención porque el no poder expresarse mediante el habla no significa que uno no tenga pensamientos, que uno no tenga ideas o que esa persona necesariamente tiene alguna discapacidad intelectual. Posiblemente no la tiene y solo porque las herramientas con las que se miden están hechas para personas hablantes, no logran medir su capacidad intelectual como debería ser. Claro, esto que dices, la verdad me llama también mucho la atención porque el hecho de que no sea hablante no significa que no tenga algo que decir, algo que comunicar. Muchas veces relacionamos como que no habla, entonces tampoco escribe o tampoco conoce las palabras. Cuando estamos hablando solo de la boca, no estamos hablando ni de los oídos ni de los ojos. Entonces por ahí también entra muchísima información, puede leer, puede escuchar. Muchas veces creen que, no te entiende. Por supuesto que entiende, por supuesto que entiende, y todavía muchísimo más que tú y que yo posiblemente. Esta parte es donde, ¿cómo son juzgados los autistas por no ser hablantes? Sí, es muy duro porque en una sociedad donde estamos acostumbrados a usar el habla para comunicarnos, tendemos a juzgar a quienes no la usan como alguien que no es capaz. Exacto. Y eso es completamente falso. Es como si yo fuera a otro país donde no hablan español y me juzgaran mi capacidad intelectual por el simple hecho de yo no hablar el idioma en donde estoy. Entonces, posiblemente yo pueda entender mediante pictogramas, mediante dibujos, en dónde estoy, lo que necesito. Puedo hacerme entender por otros medios, por ejemplo, usar el Google Translator hoy día. Puedo escribir y comunicarme en el idioma de ellos, pero por el solo hecho de que yo no hable ese idioma no me van a decir, tú tienes una discapacidad intelectual. Solamente me van a decir, tú hablas otro idioma. Claro. Precisamente eso es lo que pasa con personas que son autistas y que al mismo tiempo no hablan, no se comunican mediante hablar. Es solamente otra su forma de comunicación. Por eso la importancia de poder encontrar cuál es esa forma de comunicación y poder entregar las herramientas, porque no es solamente como un premio el poder darles un iPad, una tableta para que puedan comunicarse. Es una necesidad, es su derecho. Exacto. Porque ellos tienen su propia voz. Solamente hay que entregarles las herramientas que necesitan. Exacto, y qué bueno que recuerdas este punto que me parece sumamente importante. La comunicación es un derecho, es derecho de todos. Y es lo más mínimo como el simplemente elegir qué quieren comer o qué quieren hacer. También se les puede dar estas opciones para elegir lo que quieren hacer. No podemos estar decidiendo por ellos porque tienen también una voz, solo que es de forma diferente, que se van a comunicar en forma distinta. Y esto a veces
la verdad, nosotros como padres de familia, pues lo que queremos es que hablen, ¿no? Y que de alguna manera también tenemos que comprender que el habla, pues no solo es por medio de la parte verbal, sino que nosotros tenemos que empezar a trabajar en nosotros esta parte de entender que existen otros medios y que nos va a tocar a nosotros aprender este nuevo idioma, que era justo lo que platicábamos hace ratito allá abajo, Selenita y yo. Tenemos que aprender nuevos idiomas para los autistas no hablantes y para ser realmente inclusivos y que esto también lo podamos contagiar con las demás personas y nuestra comunidad alrededor. Exacto. Así es, y esto, ahorita tocaste un tema que también me parece sumamente interesante y creo que sería muy importante que quitáramos como este mito o esta idea de que autista que no es hablante es un autista con discapacidad intelectual, o así están diagnosticados por lo general. Exacto. Algo que hay que aclarar, sí hay personas que son autistas y que tienen discapacidad intelectual. Ok. Ya, eso no se puede negar. Uh-huh. Hay quienes tienen mayores necesidades de apoyo en ese sentido. Sin embargo, no siempre el hecho de que una persona no hable significa que está esta discapacidad intelectual. Okay. Por ejemplo, dentro de este grupo que fue entrevistado, uh-huh, habían varios jóvenes los que fueron diagnosticados inicialmente con una discapacidad intelectual entre media y severa. Okay. Pero ellos simplemente no tenían las herramientas para comunicarse en ese momento. Una de estas chicas comentaba, por ejemplo, que a ella le pedían que señalara ciertas tarjetas. Le decían, por ejemplo, señala el rojo. Y ella veía 2 tarjetas y quería señalar el rojo, pero su cuerpo no le respondía y mostraba el verde, como un ejemplo. Y esto, quienes la estaban ayudando o educando, lo veían como una señal de discapacidad intelectual. Y ella misma después dice que con el tiempo, cuando pudo tener su comunicador y ya empezaron a ver que ella realmente entendía muchas cosas, que ella sabía muchas cosas y que podía comunicarse con este elemento, se dieron cuenta de que en realidad no era un problema de entender, de comprensión o de expresión, solamente era un tema motor. ¿Por qué? Porque ella tiene algo que se llama dispraxia, uh-huh, es decir, tu cuerpo no responde bien a los movimientos. Entonces, ella quería señalar la tarjeta correcta, pero su cuerpo hacía cualquier otra cosa, porque su sistema nervioso no estaba bien funcionando en ese momento. Y ella decía, si tan solo me hubieran enseñado cómo indicar algo intencionadamente, yo a lo mejor hubiera señalado el color rojo correctamente. Claro. Pero ellos se estaban preocupando de si yo entendía o no entendía, y yo no tenía forma de explicar, sí, lo entiendo, pero mi cuerpo no me responde. Entonces, pensando en esa experiencia, me hacía ruido y decía, ¿cuántos de los autistas que conozco, tanto niños como jóvenes o adultos, han pasado por lo mismo? Se cree que no entienden solamente porque su cuerpo en tema motor es el que no responde y no se les da las herramientas adecuadas. Entonces, claro, ¿cuántos habrán sido diagnosticados con discapacidad intelectual y realmente no la tienen? O se les diagnosticó con una discapacidad severa y en realidad es algo medio o algo leve. Y es como te comentaba antes, las herramientas para evaluar nuestro coeficiente intelectual son demasiado rígidas. En este minuto evalúan razonamiento, lógica, matemática, lenguaje. Pero si algo se sale de eso, uh-huh, deja de ser algo inteligente. Alguien que tiene una gran capacidad y habilidad, por ejemplo, para la música, para las artes, para la poesía, para la fotografía, porque no está dentro de los márgenes de estas pruebas, deja de ser una persona inteligente, deja de ser una persona con capacidad intelectual. Es ahí donde yo me pregunto qué tan correctas son esas pruebas. Nos sirven a lo mejor para dar como un parámetro dentro de esos 4 aspectos, pero para global
considero que todavía nos falta mucho para poder entender qué es realmente la inteligencia. Totalmente de acuerdo. Y ahorita yo creo que nos dejas pensando a muchas personas sobre esto, porque somos muy cuadrados a veces, como que nos enseñan en las escuelas siempre es solo A o B, pero no alcanzamos a ver alrededor de lo que hay en ese resultado. Y por lo menos me quedo yo pensando mucho en eso, justo cuando platicaba yo justo ahorita una anécdota de cuando Majo me habla para señalarme que se le va una pelota por debajo de la mesa y que digo, no, pues Majo, sí, la pelota se te fue, tú puedes, sácala. Y Selenita me contesta, ¿y qué tal si solo te quería mostrar que ahí estaba la pelota y que le había pasado algo? Y que realmente, y que sí, o sea, que realmente no es solo es lo que nosotros creemos, sino que realmente hay más intención en la comunicación de la que creemos que puede ser como muy básica, ¿no? O sea, que va más allá de lo que nos pueda tratar de comunicar. Y totalmente de acuerdo. A mí, la verdad, cada vez que te escucho, Selenita, me dejas pensando muchísimo y bueno, mucho que aprender todavía, mucho que aprender. Todos. Muchas gracias a ti y cuéntame también, ¿por qué hay autistas no hablantes? ¿No son capaces? No es necesariamente falta de capacidad. El mismo tema de la dispraxia puede afectar al habla por ser un tema motor. Correcto. Si no hay una buena capacidad motora, si hay algo que no esté orgánicamente funcionando correcto, entonces va a haber una dificultad allí. Okay. Por otro lado, también puede haber un tema sensorial. Como te decía antes, muchas veces el hablar puede que nos provoque un dolor a nivel emocional o a nivel de sensaciones que no podemos expresar. Okay. Entonces, lo que hacemos es evitarlo. Por ejemplo, en una situación de mucha angustia, quizás son muchas las personas que no logran hablar porque sienten ese nudo aquí en su garganta, la voz no sale, duele. Entonces, imaginemos que estamos en ese nivel, pero constantemente. A diario. Entonces, si estamos en ese nivel constantemente, no vamos a querer hablar porque nos va a generar un dolor. Y vamos a buscar otra forma de poder comunicarnos y expresarnos. Claro. Existen otras razones. A lo mejor no está bien formado todo el sistema fonoarticulatorio. No es un tema físico. Exactamente. Puede que los músculos tengan debilidad. Ya. Pueden ser muchas las razones. Pero por el solo hecho de no querer hablar porque es una persona voluntariosa, eso muy difícil lo veo. Ya. Y bueno, a mí algo que me pasa muy seguido, muchas personas, y la verdad es que agradezco que lo pregunten, pero también hay veces que no, a veces no sé cómo contestar, pero qué mejor que de primera persona me ayudes a lo mejor a contestar esta pregunta. Muchas personas a veces me preguntan, bueno, Doris, ¿y qué te dicen los especialistas? ¿Majo va a poder hablar? Es una pregunta que muchas veces tiene a los papás con muchas inquietudes. La idea que tenemos en esta sociedad es de que tenemos que hablar para comunicarnos. Sí. Por eso los papás, cuando saben que su hijo no ha alcanzado ciertos hitos en el lenguaje, les preocupa saber si van a hablar o no. Nadie puede decir si lo van a hacer o no, porque no sabemos más allá por qué ocurre esta situación, porque en algunos casos no hablan y porque en otros casos sí lo hacen, salvo cuando ya están mayores y a lo mejor son más conscientes de lo que están viviendo y pueden decir, por esta razón yo no puedo expresarme. Es algo bastante aleatorio, pero más allá de preocuparnos si van a poder hablar en el futuro o no, podríamos preguntarnos, ¿le estoy dando las herramientas para que pueda comunicarse? ¿Estoy haciendo todo el esfuerzo para entender lo que me quiere decir? La intención comunicativa va a estar ahí desde el día 1. Sí. Desde que el bebé empieza a llorar para pedir alimentación o desde que busca el contacto con la mamá. La comunicación y la intención está.
Solamente nosotros tenemos que tratar de salirnos de este cuadrado que mencionabas y poder ver un poco más amplio este ambiente y decir, tiene otra forma de expresarse. Y aprender ese idioma, aprender su forma de comunicarse para que cuando me hable en su propio idioma, poder entenderle. Porque a lo mejor yo le voy a hablar y me va a entender. Pero está el tema de si yo voy a entender lo que me está diciendo. Exacto. Claro que la comunicación no solo se trata de un canal de ida, sino que también queremos retroalimentación de vuelta. Exactamente. Y bueno, esto es un reto que nos toca a los papás, aprender nuevos idiomas, insisto. Creo que es importante también empezar a ver alrededor y no solo en un punto fijo. Y bueno, también se habla muchísimo de el niño inquieto, el niño nada más está haciendo travesuras. Se habla mucho de comportamientos, más que comportamientos se habla de conductas, y lo pongo entrecomillado porque la conducta desafortunadamente siempre va acompañada como de buena o mala, ¿no? Pero se dice que los autistas comunican a través de las conductas o de los comportamientos, que por eso hay terapias que a lo mejor se concentran en corregir esto cuando en realidad es una forma de comunicación. Precisamente. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de comunicar también con nuestra forma de movernos, de expresarnos, no solamente mediante el habla. Podemos hacerlo con nuestro rostro, cuando gesticulamos, podemos hacerlo con nuestro cuerpo, mediante la forma en que nos ubicamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre no autistas y autistas? No hay diferencia. El tema va en cómo nosotros queremos entender lo que nos están diciendo. Y vuelvo a lo mismo, cuando hay estas terapias conductuales, es tratar de imponerles una forma de expresarse que no es la natural para ellos. Por ejemplo, yo ya había hablado acerca de personas sordas. A mí me gusta mucho la lengua de señas, aunque yo no sea sorda, pero siento que es como mi lengua materna. Porque como veo en imágenes, pienso en imágenes, me veo el cuadro completo y me es más fácil expresarlo a través de las señas. Para una persona sorda que no puede comunicarse al hablar o a lo mejor lo hace, pero no es su forma natural, en ese caso, si tratamos de obligarla a que no use las manos y a que solamente lea los labios y hable, no vamos a tener el 100% de su comunicación. Correcto. La vamos a estar coartando. En el caso de un autista, que le estemos quitando su forma de comunicarse porque no te puedes expresar, por ejemplo, al moverte, que quieres mostrar que estás feliz y por eso te meces y por eso bailas, por eso aplaudes y le quieres quitar eso. ¿Cómo va a expresar que está contento? Claro. ¿Tiene solamente que aprender a sonreír y con eso basta? A mí no me parece, porque así como hay variedad de seres humanos, hay variedad también de expresiones. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a respetar. Necesitamos mucho el respeto. Yo sé que hay conductas que a veces nos parecen un poco incómodas, pero es a los que observamos. Por ejemplo, si vamos por la calle y vemos a alguien que está parado meciéndose y mirando así, a lo mejor lo vamos a encontrar extraño. Pero ¿quién dice que esa conducta o esa forma de comportarse es mala? Claro, no le está haciendo daño a nadie. Exacto. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre cuando algo está bien o está mal? En cómo yo lo percibo, en cómo la sociedad en general lo percibe, o en si estoy afectando realmente a otro. Por supuesto. Me acuerdo que había un dicho que me decía un profesor siempre, decía, mi libertad comienza donde termina la del otro, o mi libertad termina donde comienza la del otro. Correcto. Entonces, en ese sentido, si yo veo a un autista que se está comportando de una forma extraña, pero que no está invadiendo a nadie, que no está dañando a nadie, yo no puedo decir que eso esté pasando a llevar la libertad de otro. Sin embargo, si yo trato de ponerle cadenas con estas terapias, de quitarle esas características que son tan internas,
y trato de callarlo, lo que estoy haciendo es quitándole esa libertad. Entonces, tenemos que pensar en realidad como sociedad qué es lo que estamos haciendo. Correcto. Si queremos ayudarlos o queremos hacerlos ver normales porque nos molesta solamente. Sí, exactamente. Y qué difícil, porque a lo mejor hay muchas personas que pueden ver, como tú dices, esta parte, aletear. No está bien que aletee, o no está bien que se mesa, o no está bien. ¿Por qué no está bien? O sea, ¿por qué no está bien? Porque se ve mal hacia los demás, porque nuestra sociedad está muy marcada para ver cómo debe de ser tu comportamiento. Cuando realmente lo que dices tú es muy consciente. Lo que está mal es hacerle daño a alguien más o afectar a alguien más. Y aquí no estamos afectando absolutamente a nadie por movernos de cierta forma. Creo que todo el mundo incluso lo hace. Muchas personas solemos, cuando traen, yo los invito a que ustedes reconozcan sus movimientos, y cuando estamos a lo mejor a veces en alguna oficina o estamos pensando en alguna junta o algo y estamos con la pluma, taca, 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 a todo lo que da, o estamos inquietos y estamos moviendo una pierna todo el tiempo. Es otra forma también de hacerlo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y es lo mismo, nada más que cada quien tiene su forma de hacer steaming o sus movimientos para tener una regulación o una forma de comportarse para concentrarte mejor, para regularte, para entender mejor algún concepto, y totalmente válido, siempre y cuando no le hagamos ningún daño a los demás. ¿Y qué debemos aprender de autistas no hablantes? Tenemos que aprender todo, porque yo no puedo hablar por ellos. En este momento me tocó esta ponencia porque no había o no logramos el contacto para que pudiera asistir un autista no hablante. Porque la verdad es que su experiencia es lo válido. Correcto. Entonces todos tenemos que aprender de ellos, de conocer sus experiencias y aprender, yo creo, a no comparar, porque tendemos a eso. Queremos como encasillar a un grupo dentro de esto porque es más fácil manejarlo. Claro. Pero tenemos que entender que somos todos diferentes. Claro. Así que siempre van a haber diferencias, no hay una fórmula mágica de poder tratarlos, de poder entenderlos, de que puedan comunicarse. Así como hay personas, hay muchas formas de expresión. Por ejemplo, algo que me gustó mucho fue un video y una autista no hablante, Amanda Bax, o también se conoce como Amelia. Ella hizo varios filmes que son que expresan cómo es su vida como autista. Ella ya falleció hace unos años por complicaciones de salud, sí. Pero uno de estos filmes que ella hizo expresaba precisamente sobre su forma de comunicación no hablante. Y ella decía, cuando me ven que yo estoy jugando con el agua, creen que estoy haciendo como un ritual o algo extraño, y simplemente estoy interactuando con el agua, porque a mí me interesa qué es lo que pasa entre mi cuerpo y el agua, o entre mi cuerpo y las texturas. Entonces, a veces vemos el movimiento y decimos, no entiendo. Pero si nos ponemos un poco en su lugar, o si podemos preguntarles y pueden expresar qué es lo que están haciendo, quizás nos sorprendamos, porque a lo mejor escuchan, sienten, ven algo más allá de lo que nuestros sentidos perciben. Y el poder nosotros ponernos en ese lugar y poder ver con sus ojos, escuchar con sus oídos, sentir con su piel, nos va a hacer entender también cómo ellos perciben el mundo. Totalmente de acuerdo, y este gran ejemplo que también por medio de ti conocí el trabajo de Amanda Bax. Les recomiendo muchísimo que vayan y busquen el trabajo de Amanda Bax. Es impresionante que nos demuestra que ella hace estos movimientos o estas interacciones con objetos, con sonidos, con muchas texturas, y que al final ella expresa, y realmente de una manera que creo que yo ni siquiera podría expresarme, ella está reclamando sus derechos de que la tomen en cuenta,
porque es una persona pensante, o sea, que realmente la deben de tomar en cuenta porque ella tiene toda la capacidad de comunicarse. Y la verdad es que nos deja mucho insisto, a reflexionar cómo a veces juzgamos sin saber o sin conocer. Y también pues esta parte de que bueno, a lo mejor no sabemos, es muy válido, pero se agradece cuando uno tiene la intención de conocer y querer aprender. Y bueno, este es un gran ejemplo, el buscar siempre la forma de cómo sí poder comunicarnos o cómo querer comprender estas formas. Y bueno, ahora, algo que haces generalmente en el día a día, que es hacer adaptaciones razonables o diferentes formas para el aprendizaje. Hablando de comunicación, ¿en qué nos debemos de fijar al hacer adaptaciones razonables para autistas no hablantes? En buscar primero cuál es la herramienta y el método que necesitan para poder comunicarse. Okay. Hay algunos que van a preferir a lo mejor una tableta, un iPad, algo más tecnológico. Uh-huh. Obviamente van a ir aprendiendo el paso a paso hasta que logren dominarlo, porque no es que uno venga de nacimiento con el conocimiento de cómo se utilizan, aunque hoy día los niños pareciera que nacen sí. con eso. Pareciera que sí nacen ya sabiendo cómo usarlas. Ajá. Okay. Pero el darles esas herramientas, darles la capacitación que se necesite, uh-huh, tanto a ellos como a su entorno, claro, que en el colegio, en la escuela también puedan aceptarlo y puedan adecuarse a sus necesidades. Por ejemplo, me han tocado casos donde me decían, no permiten que lleven su tableta al colegio. ¿Por qué? No, es que el resto de los niños va a ver que está con su tableta y van a querer también. Yo digo, cuando ven a un niño que va en silla de ruedas, que va con muletas, ¿el resto de niños también quieren andar en silla de ruedas o andar con muletas? A lo mejor alguno por novedad va a querer probarlo, pero no significa que lo quieren hacer siempre. Por supuesto. Entonces, a veces tendemos a minimizar lo que pueden los niños entender. Si les enseñamos, si les explicamos en general, este compañero, esta compañera va a usar su tableta porque es su forma de comunicarse, porque es su forma de poder expresarse, por eso esta persona lo va a usar como si fuera su muleta o como si fuera su silla de ruedas, uh-huh, entonces el resto va a entenderlo y van a aprender a respetarlo. Si nosotros nos ponemos como adultos pensando en lugar de niños, es que yo quiero jugar con eso, obviamente vamos a estar pensando, no lo puede llevar porque todos van a querer jugar. Claro. Pero no es un juego. De hecho, nunca o casi nunca tienen juegos allí porque se pierde el sentido de esa herramienta. Correcto. Entonces no tienen estas cosas mezcladas. Por supuesto. Es su herramienta de comunicación, necesitan que en cualquier parte donde la necesiten se pueda utilizar. Y lo otro es que le demos tiempo. Porque claro, es un poco más lento el que puedan elegir para que después pueda escucharse lo que están diciendo, requiere más tiempo. Entonces aprender a ser pacientes también con eso. Totalmente. Es un ajuste que es muy necesario. Totalmente, y esto es un llamado a los colegios, definitivamente, ya lo hemos hablado aquí varias veces, la importancia, 1, la comunicación es un derecho, y número 2, estas adaptaciones no es como que nosotros queramos dar la tableta porque es más fácil, sino que si esa es la que ellos eligen, si es la que el autista elige, hay que respetarlo también. No, pero es que mejor tarjetas. No, es que no es decisión tuya, es decisión de la persona. Exacto. Y creo que es un llamado a los colegios, a empresas. Es una nueva forma de comunicarte. Esto lo podemos aprender. Lo que pasa es que como no estamos familiarizados a lo mejor mucho con esta información o con la forma, tenemos a lo mejor cierto miedo a que esto se nos vaya a salir de control. Y es normal,
pero los invitamos a que de verdad conozcan estos medios, estas diferentes formas de comunicación que de verdad son extraordinarias, que traen resultados impresionantes, que si de por sí los niños en general son inclusivos ahora sí que de nacimiento, pues ahora con comunicación ya más asertiva, con un comunicador, se logran cosas maravillosas. Uh-huh. Entonces, muy importante estos ajustes razonables, pero sobre todo el que permitan la entrada de estas tabletas a los colegios, que justo te iba a preguntar eso, que qué opinas sobre los colegios que no permiten la entrada de estas tabletas a las aulas. Son tal como eran ciertas escuelas antes, uh-huh, para personas sordas, donde les prohibían usar las manos para comunicarse y tenían que aprender a leer los labios y aprender a hablar, uh-huh, con todo el gran esfuerzo que eso significaba, con toda esta terapia conductista que ellos, sí, recibían, porque la naturaleza iba en mover las manos. A estos niños muchas veces los golpeaban, los maltrataban físicamente para que no se comunicaran con las manos. Otros los amarraban para que no las usaran. Entonces, a ese nivel veo yo cuando le quitan estas tabletas o iPad. Violencia. Es una forma de violencia, porque le están quitando la voz, le están quitando su forma de expresarse y de comunicarse. Lo están apartando. Claro. Entonces, espero que cada vez más y en algún minuto todos los lugares, colegios, trabajos, en todos lados, lleguemos a ver tan natural que alguien utilice una herramienta para comunicarse, como ahora se está viendo más el tema de la lengua de señas en los sordos, uh-huh, o como cualquier otra persona que está hablando. Incluso vemos que hay intérpretes de ciertos idiomas en algunas partes, uh-huh, cuando es habitual que lleguen muchas personas de ese país. Hablan en inglés, hablan en francés, en otros idiomas, en lugares donde se habla español. Nadie les exige, si van a venir acá, tienen que saber hablar español. Claro. No, se les pone un intérprete. Entonces, ¿por qué la necesidad de, si un niño necesita utilizar su tableta, obligarlo a que use otra forma de comunicarse que no le es familiar o que no le es cómoda? Por supuesto. Entonces, es necesario que nosotros, si nosotros somos los adultos, nosotros somos los que ya llevamos más tiempo viviendo y podemos ser más razonables, podemos cambiar nuestra mentalidad, podemos ponernos en el lugar de otro. Entonces no esperemos que los niños tengan que hacer ese trabajo que si nosotros ya viviendo tantos años nos cuesta, imaginemos cuánto les costaría a ellos. Por supuesto, y definitivamente. Y yo creo que se está logrando, creo que cada vez más esta generación está abriendo los ojos para estas nuevas generaciones. Entiendo lo difícil que ha sido para las generaciones hace 30 años, lo difícil que ha sido. Ahora sí que romper o derribar muros de información muy, muy grandes, pero el día de hoy ya está la información, existen estos medios, existe este espacio, este episodio en específico que tenemos a Selenita aquí presente, compartiéndonos toda esta información en primera persona, y creo que nos queda a todos en casa reflexionar sobre qué estamos haciendo para poder comunicarnos con alguien más, ¿no? O sea, esta parte, ¿qué me falta aprender? ¿Qué me falta escuchar sobre todo? Y que, bueno, que no solo las palabras son el medio de comunicación, que hay muchísimas otras formas de poder escuchar y comunicarnos. Y bueno, se logró el primer Congreso Hispanoamericano Autista aquí en Guadalajara. Uh-huh. Fue este año, el primero fue liderado por mi querida Alejandra Cebes, mejor conocida como Alita. Y bueno, cuéntanos, se viene el segundo Congreso Hispanoamericano Autista. Sí, Chile 2025. Chile 2025, qué emoción, y encabezado esta vez por Selenita. Por aquí presente. Qué maravilla.
para los que estén interesados, porque después de este primer Congreso Hispanoamericano, varias personas me escribieron, ¿por qué no supe? Quiero enterarme del que sigue. Bueno, pues aquí está la información. Segundo Congreso Hispanoamericano Autista 2025 en Chile. En Chile. Estamos recién en los preparativos iniciales. Todavía no hay mayor información sobre sede, fechas, eso está en elaboración, pero sí quise que esto se diera, que estuviera la segunda, por lo menos el año determinado, porque un evento de esta magnitud no puede ser el único, tiene que repetirse, tiene que ser continuo, y si queremos que realmente exista un cambio de paradigma en cuanto a lo que es el autismo y a lo que es la neurodiversidad en general, en cuanto a las neurodivergencias, cómo son recibidas, necesitamos que estos espacios se multipliquen. Así que nos comprometemos a que en 2025 puedan asistir al segundo Congreso Hispanoamericano Autista con temas parecidos o muy con similares, más actualizados, ajá, porque todos los días prácticamente estamos obteniendo información nueva que queremos compartir, y el objetivo es poder llegar a todos quienes ahora se enteraron tarde y no pudieron estar presentes, que ahora en esta próxima ocasión puedan estar allí presentes. Claro, que puedan asistir, y de verdad, yo que viví esta primera experiencia, la recomiendo muchísimo. Se habló mucho de ciencia, de testimonios. Es impresionante, la verdad, el ver las estadísticas, la verdad nos dejan reflexionando muchísimo y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Creo que hicieron un excelente trabajo en este primer congreso, y creo que el segundo, ya con esta buena experiencia, creo que va a salir todavía aún mejor. Así que muchísimas gracias por darle continuidad a este evento. Sé que van a hacer un trabajo maravilloso, y pues bueno, ya saben que este espacio es espacio también parte del Congreso, lo que necesites. Aquí te estaremos, así como estuvo Alita platicando del primer Congreso, aquí te esperamos también para que platiques del segundo Congreso. Eso esperamos. Muchísimas gracias, Elenita. Ahora, para cerrar, ¿qué le dirías a las personas que tienen algún familiar autista o amigo autista no hablante? Primero, que puedan hacer todo de sí para poder comprender, para poder averiguar y entender cómo se comunica esa persona autista. Que puedan aprender su forma de comunicación y no esperar que ellos se adapten, sino nosotros adaptarnos a ellos. Que puedan aprender lo más que puedan sobre autismo, pero especialmente sobre experiencias de otros autistas. ¿Hay experiencias de autistas no hablantes? Sí, las hay. ¿Hay experiencias de autistas que sí hablan? También. Y aprender de esas experiencias en primera persona les va a ayudar mucho más a comprender a su familiar, a su amigo, a su persona conocida que es autista. ¿Y por qué? Porque muchas veces vamos hacia los profesionales pensando que porque están actualizados, porque estudiaron mucho, están capacitados y manejan muy bien el tema. Muchos profesionales me han dicho, yo no estudié más allá de 2 o 3 clases sobre el tema del autismo. Anoche mismo estábamos hablando con un par de médicos y ellos no tenían idea sobre el autismo, y son médicos. Wow. Entonces, esa necesidad de información que hay, así como está la necesidad, están los recursos. Claro. Habemos muchos autistas hoy día alzando la voz y explicando de qué se trata, para que puedan también comunicarse con sus familias, con sus amigos. Entonces, aprovechen esas experiencias, no las dejen de lado. No crean que porque estoy hablando en lo personal, sí es cierto, es algo íntimo y es algo que a lo mejor me pasa a mí y puede que no a todos les pasen, pero sí a varios. Sí coincidimos mucho en experiencias. Entonces, exacto, a alguien le va a poder ayudar. Muchísimas gracias por eso, y pues claro, el siempre recordar que todos queremos ser escuchados y que siempre va a haber una forma, un cómo podemos lograrlo. Yo es algo que siempre digo, siempre hay que buscar el cómo sí,
y Exacto. nunca pensar en el cómo no, ¿verdad? Te quiero agradecer que hayas estado aquí. Sé que has estado paseando por varios lugares de México, pero antes de que regresaras a Chile, agradezco muchísimo que estés aquí, que nos hayas permitido este episodio. Muchas gracias por compartirnos. Mencionaste algo en el Congreso, en la ponencia, muy importante, que tú no puedes hablar por ellos. Es un hecho. Pero sí es algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos hablar de autismo sin tenerlos a ustedes presentes. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí para hablar al respecto. Gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias también a todos ustedes que nos están viendo. Los invito de verdad a reflexionar. Hay cosas muy importantes acerca de las personas no hablantes. Recuerden que cada vez que se abre un camino, se abre una oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.